mecatrónica. Análisis, no es análisis, es electrónica analógica. Y es el grupo. ¿Es el grupo D, verdad? Sí, profe. Profesor, mi compañera San Juana Guadalupe se cambió de grupo. Mira, el detalle aquí es que no, normalmente, van a estar, lo que son las primeras semanas, hacen estos cambios de grupo. Nos diré a tu compañera San Juana que me mande un mensaje, ¿no? De que ese cambio no absorban las responsabilidades de sus compañeros, ¿verdad? También hagan los partícipes de esa responsabilidad de avisar de que se cambió de grupo o que se dio de alta en el grupo, porque yo tengo una lista y esta la descargué, de hecho la de ustedes todavía tengo la lista de la semana pasada, del 17, ¿verdad? Entonces no la he actualizado. Entonces ahorita no, por el tiempo pues tampoco puedo anexarla ahorita. Yo creo que en el transcurso de hoy y mañana la borro y anexo a los que se han incorporado, ¿verdad? Pero si no los tengo aquí disponibles todavía, ¿vale? Entonces déjenle la responsabilidad a sus compañeros de que pues avisen los cambios de grupo. Ok, déjenme. Aquí. Ok, jóvenes, entonces recuerden que las políticas de clase es de que deben de mantener sus cámaras encendidas, ¿no? No veo que tengan cámaras encendidas la mayoría. Es parte de su participación aquí en clase, ¿verdad? Entonces no esperen a que yo les avise. De hecho, si ven las indicaciones del grupo, de la sesión, en primer espacio siempre voy a tratar de poner de que deben de mantener encendida su cámara, ¿vale? Entonces aquí solamente me aparecen 4. Están conectados 14 y solamente 4 tienen su cámara encendida, ¿no? Que son Pamela Yareli, Jonathan David, Diego Fernando y Kevin Alejandro. Y los demás pues tienen su cámara apagada. Es participación, ¿vale? Okay. Entonces estoy checando quiénes son. Y de repente hago capturas de pantalla para grabar la participación. Vale, jóvenes, entonces ya con lo que vimos la semana pasada terminamos el tema 1. El tema 1 es relativamente sencillo. No profundizamos tanto en el tema ni ya tan a fondo de lo que son los materiales semiconductores. Simplemente las características importantes y las que nos van a apoyar para entender cómo es que se forman los diodos semiconductores, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda que tengan? ¿Hay alguien? Sí, se ve la pantalla, ¿verdad? No, estoy transmitiendo la pantalla. ¿O no? No sé. Sí, profe, sí se ve. A ver, déjame ver otra vez. Ahí está. Bueno, entonces, este es el... Muy bien, jóvenes. Entonces, pues, si se fijan, en la clase pasada, pues, el objetivo fue entender cómo se forman los materiales tipo N y tipo P. Son materiales, extrínsecos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues se vieron sometidos en un proceso de dopado, ¿verdad? Se colocaron impurezas para poder formar huecos o electrones libres, ¿verdad? Entonces, ya dependiendo del tipo de material, para el tipo N agregaban impurezas pentavalentes con materiales intrínsecos tetravalentes y pues esa unión
pues generaba que estuviera un electrón libre sin formar un enlace covalente. Ese electrón en el material tipo N, pues al verse sometido a fuentes externas de energía, pues fácilmente puede pasar de su banda de valencia a su banda de conducción, ¿vale? Entonces los electrones libres, pues van a abandonar el átomo, van a abandonar el átomo donador, va a donar ese electrón y pues se va a ionizar, ¿no? Va a quedar con carga positiva porque el electrón se va a ir a viajar, ¿verdad? Con las fuentes de energía que le vamos a introducir. Por lo tanto, en un material tipo N, los portadores mayoritarios pues son estos electrones que se encuentran libres. Los portadores minoritarios pues van a ser los huecos debido a las impurezas, ¿verdad? Y pues vamos a tener ahí los iones donadores, que es, déjenme ver, acá está el lapicito. Vamos a hacer de cuenta que de este átomo, ¿verdad?, se libró este electrón. Entonces, aquí pues podría decir que es el átomo en sí, ¿no? Entonces, este electrón pues se va a un nivel de energía más grande y pues va a dejar cargado positivamente al átomo donante, ¿verdad? Lo mismo con el material tipo P. En el material tipo P vamos a incluir impurezas de tipo trivalente y eso va a generar un hueco al unirse con los demás átomos que están en su forma intrínseca, o sea, puros, y tienen 4 electrones de valencia, son elementos tetravalentes. Entonces, eso va a generar, pues, de que tengamos huecos, ¿verdad? Estos son los famosos huecos, estos. Y esos son los portadores mayoritarios. En el material tipo P tengo un exceso de huecos, ¿verdad? Y pues dentro del material, pues los mismos átomos o las impurezas que por ahí tengamos, pues va a provocar que los electrones ocupen ese hueco. Por lo tanto, el átomo pues se va a ionizar, ¿no? Se va a ionizar de forma positiva, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos esta combinación. ¿Ok? Entonces, el objetivo de estos materiales, pues, no es trabajarlos independientemente, es formar una unión, ¿verdad? Entonces, aquí no es de que la unión hace la fuerza, sino que al unirlos, estos materiales, pues, van a tener características eléctricas muy importantes, ¿no? Recuerden que un material semiconductor, pues, es aquel que, pues, no se encuentra, su banda de valencia, pues, se encuentra a un nivel intermedio, no se encuentra tan cerca como los conductores, ¿verdad? O tan lejos como los aislantes. Entonces, la banda de valencia y la banda de conducción, pues están a una separación que nosotros podemos, de hecho, no cambiamos nosotros la banda de valencia. Lo que hacemos es excitar a los electrones, ¿verdad?, para producir una banda de valencia intermedia dentro de la banda prohibida, ¿verdad? Y podemos hacer de que el electrón o se vaya a conducir o se vaya a no conducir, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento deseado en los materiales. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, sugerencia? Entonces, es importante, ¿no? No se requiere estar tan conscientes, pues, de los detalles, incluso es meterse mucho a estudiar física de estado sólido, ¿no? Entonces, no nos queremos empapar tanto del tema, pero sí queremos entender, pues, cuál es el objetivo de utilizar materiales semiconductores. ¿Okay? Entonces, nosotros cuando tenemos ya estos dos materiales, pues tenemos que hacer algo. Pues lo que se va a hacer es juntar, pero eso no es, déjame copiar y pegar. Entonces el objetivo dije, no quiere conocer, como que este pizarrón se pone medio lento.
Ok. Y se hizo la luz. Entonces nosotros vamos a generar una unión. Vamos a unir estos dos materiales, ¿verdad? Simplemente los vamos a juntar, ¿verdad? ¿Y qué se va a generar en esta unión? ¿Verdad? Ahora que ya contamos con las características que definen a un material tipo N y a un material tipo P, pues podemos construir nuestro primer dispositivo electrónico, que es el diodo semiconductor. Si a estas uniones, bueno, estos materiales los juntamos, y aparte de juntarlos, le ponemos terminales metálicas en sus extremos, pues vamos a formar uniones, vamos a formar dispositivos de dos terminales, ¿verdad? Por eso comúnmente los diodos, ¿verdad? En todos sus encapsulados, en todas sus presentaciones, pues tiene dos terminales, ¿no? Incluso dependiendo del tipo de montaje, ¿verdad? Hay montaje que son, ¿cómo se llama? SMD, son desmontaje superficial, o sea, están pegados a la placa y pues son unos puntitos muy pequeños, ¿no? Demasiado pequeños estos dispositivos. Estamos hablando de grosor de 2 milímetros, ¿verdad? Y de largo 3, 4 milímetros. Entonces son muy pequeñitos estos elementos. Y aún así, pues siguen teniendo dos terminales. Aunque no tenga alambres, no tenga hilos, pues es un dispositivo de dos terminales. Entonces, cuando nosotros hagamos esta unión, nosotros vamos a formar un diodo semiconductor. La simbología que se utiliza para los diodos semiconductores, pues es como una flecha, ¿verdad? Y la flecha nos va a indicar o nos indica el sentido de la corriente. Y aparte, pues también va a tener una polaridad, donde el punto que lo vamos a polarizar positivamente, le vamos a llamar ánodo, y el punto que se polariza negativamente se le conoce como cátodo, ¿verdad? Y recuerden que la flecha, ¿verdad? O la cabeza del triángulo indica el sentido de la corriente que está circulando a través del diodo, ¿vale? Entonces, esta es la simbología que vamos a utilizar convencionalmente para trabajar con los diodos semiconductores. De hecho, ya más adelante, pues lo vamos a conocer como diodo, así nada más, un diodo. Y pues dependiendo del tipo de diodo, pues va a ser la simbología. Hay variaciones de este símbolo. Por ejemplo, una de las variaciones más comunes que vamos a utilizar nosotros, pues va a ser la variación cuando estemos hablando de diodos emisores de luz, que son los LEDs. Entonces, esa es la simbología. Es un diodo normal, pero con unos pequeños antenitas que simplemente significan la radiación de luz, ¿verdad? Y también tiene su ánodo, su cátodo y pues obviamente la corriente que está circulando a través del diodo. A través de este diodo, pues normalmente nosotros vamos a tener un voltaje, ¿verdad? Entre las terminales y le vamos a conocer como el voltaje del diodo, ¿verdad? ¿Ustedes conocen algún diodo que tenga más de dos terminales? ¿O alguien que haya trabajado con diodos? Kevin Ronaldo, Diego Fernando, Guadalupe Giselle. ¿Alguien ha trabajado con diodos? Cualquier tipo. El más común es el rectificador. Y de hecho, antes de ese, pues el que usan más son los foquitos o LED. De hecho, conocen así como LED. Light Emission Diode es lo que significa. Ya normalmente nosotros utilizamos como si fuera así LED. Un LED. ¿Pero es lo que significa un diodo emisor de luz? ¿Qué otro tipo de diodo han utilizado?
El que estén estudiando mecatrónica y no hayan utilizado ningún diodo, no habla muy bien de ustedes, que digamos, ¿eh? A este nivel, es, por lo menos en la prepa, algún tipo de práctica, o por lo menos encender un foquito. Entonces, ¿no conocen dispositivos de más terminales? ¿Diodos de más terminales? Jóvenes, una de las características muy importantes que deben entender ustedes, ¿verdad? Es que van a llegar a una etapa profesional donde se les requiere prácticas profesionales, ¿no? Entonces, por eso son las prácticas de laboratorio. En este modelo, las prácticas de laboratorio pues están muy limitadas, ¿verdad? Normalmente se hacen virtuales, pero es muy importante también hacerlas físico. De hecho, nosotros vamos a trabajar con prácticas en físico. Entonces, yo creo que las prácticas de la unidad 2, por lo menos las vamos a trabajar de forma individual, para que tengan un poco de práctica. Y no se la dejen a los que pues ya saben. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa es la simbología que vamos a utilizar, ¿no? Ok, vamos a ver tres modos de operación o tres formas de polarizar el diodo. La primera es sin polarización, la segunda es polarización inversa y la tercera que vamos a ver va a ser polarización directa. ¿A qué nos referimos como polarización? ¿A qué se hace referencia? Pues a que vamos a conectarle una fuente de voltaje. Si hablamos de esos dispositivos y hablamos de polarización, pues ¿qué significa? Que la fuente está polarizada. ¿Qué quiere decir? Tiene positivo y tiene negativo, ¿no? Entonces tiene el sentido en el que fluye la corriente. Por convención normal, la corriente fluye de potencial mayor a potencial menor, o sea, de positivo a negativo. Entonces estamos hablando de que tenemos aquí un dispositivo, una unión de material tipo N y material tipo P, y la tenemos sin polarización, pues hacemos referencia a que no tenemos voltaje, ¿no? Sin polarización hace referencia a ausencia de voltaje, ausencia de fuerza, ausencia de energía, ¿vale? Entonces, lo que vamos a provocar nosotros cuando hacemos aquí la unión, ¿verdad? ¿Qué provocamos? ¿Verdad? Entonces, en el momento en que los dos materiales tipo N y tipo P se unen, los electrones y los huecos en el punto de unión, en este punto, en esta unión, pues van a provocar una carencia de portadores libres, ¿verdad? En lo que se llama la región de agotamiento. ¿Qué significa esto? Entonces, aquí tenemos nosotros electrones libres, ¿verdad? Acá tenemos nosotros, ¿verdad? Elementos que pueden recibir esos electrones libres. A ver, permítame un segundito. Perdón, jóvenes, una disculpa, de verdad. Ya saben lo que es trabajar en casa, ¿no? Son circunstancias que se dan en todas las casas. Entonces, yo tengo dos hijas y de repente se quieren sacar los ojos, ¿no? Literalmente. Entonces tengo que quitarle los cuchillos para que no hagan eso. Y ustedes también, en sus casas posiblemente por ahí. O ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, de repente suele pasar. Entonces, retomando el tema, ¿ok? Entonces, en la unión va a existir una recombinación de portadores mayoritarios.
Entonces, recuerden acá los portadores mayoritarios son los electrones libres, y acá los portadores mayoritarios son los huecos, ¿verdad? O carencia de electrones. Entonces, lo que va a pasar es de que en el punto de unión, los electrones van a viajar hacia los huecos y ¿y qué va a generar aquí nosotros? Pues una región de agotamiento, ¿verdad? Vamos a provocar, pues que aquí la recombinación que exista, obviamente estos electrones pues se van a ir perdón, es al revés. Es acá abajo los tengo al revés. Ya tipo N. Entonces, material es al revés. Es al revés, al revés, al revés. Porque acá está el material tipo P y acá está. Ok. Entonces, pues es lo que ocurre, ¿no? Los electrones se van aquí al material, de hecho, fluyen. Y vamos a ver más adelante que ese flujo de electrones, pues lo que producen es una corriente de saturación, o una corriente está provocada por los portadores mayoritarios. Y asimismo, ¿verdad? Estos portadores mayoritarios no es que viajen, sino que pues al ocuparse, ¿verdad? Pues vamos a generar iones que van a estar cargados negativos en el material tipo P, ¿verdad? Porque que está positivo, le llega un elemento negativo, pues se va a cargar, ¿no? Se va a ionizar. Entonces vamos a generar ahí un efecto donde vamos a tener una mezcla de los portadores los portadores mayoritarios, ¿vale? Y vamos a generar esa unión o esa región que se le conoce región de agotamiento, ¿no? Entonces, en esta región, los iones positivos y los iones negativos, ¿verdad? Van a formar como una barrera, una región. Entonces, también se le conoce como región de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque debido a que los portadores libres, ¿verdad?, escasean en la región. Ya los electrones se fueron a los huecos, llenaron los huecos, ¿verdad? Se ionizaron los átomos. Recuerda, aquí los átomos no pueden viajar, ¿verdad? No pueden viajar. Los que pueden viajar son los electrones. Los electrones. Entonces, los electrones, si se van a un átomo que tiene un hueco, el que tenga un hueco no significa que sea un elemento positivo, simplemente pues tiene ahí un hueco libre para que un electrón lo ocupe y este lo va a ionizar de forma negativa. Entonces, al hueco que tenemos aquí va a llegar el electrón, ¿verdad? Y lo va a cargar negativamente, ¿no? Reforzando un poquito, recuerden que para el material tipo P, nosotros teníamos al átomo del silicio. Entonces el silicio pues tiene una estructura tetravalente y se mezclaba con otro material. ¿Alguien tiene referencia de con qué material se puede juntar para formar un material tipo P? ¿Cuál? José Mariano, ¿qué tipo de impurezas le ponen al material tipo P para formar pues para formar el tipo P, ¿no? ¿Me repite la pregunta, profe? Para formar un material tipo P, ¿qué tipo de impurezas se le colocan? Ayer lo revisé en la investigación. No, ya no me acuerdo. Ah, ¿no es el átomo ayayay? ¿Perdón? Entonces, ¿no es el ayayay, el átomo ayayay? Es que se le corta. Bueno, será. Es el boro. El No, boro tiene una es estructura. de los elementos que se le conforman, ¿no? Para poder formar vitamina. El boro es Boro. uno de ellos. Pues ya lo puse ahí. No, le fallé, profe. Se me fue. Pues mientras no te deje, ¿verdad?
Entonces hay que estudiar para alcanzarlo. Ahora hay que repasar para que no se vaya. Imagínate, si no, pues se les va. Dale cuenta. Bueno. Ok. Entonces el boro, pues va a generar que aquí tengamos un hueco, ¿verdad? Y al juntarlo con otro silicio, aquí, bueno, aquí de hecho me faltó el átomo, ¿verdad? Son los electrones de valencia del boro. Aquí tenemos un hueco y acá vamos a tener otro silicio. Entonces el silicio va a tener 4 electrones de valencia y este silicio también va a tener 4 electrones de valencia y ya puede formar su enlace covalente. Aquí tenemos otro silicio, ¿verdad? Que tiene 4 electrones de valencia. Entonces, en el material tipo P, recuerden, tenemos huecos. También vamos a tener electrones libres debido a las impurezas, ¿verdad? Que existen a las impurezas intrínsecas, o sea, el proceso de refinado. El objetivo de nosotros agregar impurezas es generar los materiales tipo P, por eso se ponen este tipo de átomos aceptores, que son los que pueden recibir un electrón. Entonces, esto no implica que esté cargado positivamente, simplemente, pues, hacemos referencia a que tiene un hueco. Y es muy importante, si por ejemplo, ustedes están estudiando mecatrónica, nosotros como ingenieros en electrónica, pues vemos esto más a detalle, ¿no? Los eléctricos, pues también. Entonces, pues deben entender a qué se debe o a qué, cómo se genera la electricidad. No simplemente dar por hecho de que existe, ¿verdad? Pero a qué se debe. ¿Por qué? Porque ustedes en su etapa profesional, pues van a estar en la industria, aquí la más cercana, pues, si es la automotriz, van a ser son maquiladoras, pues van a entrar como maquiladores, ¿verdad? Van a entrar a hacer algo. Entonces el ingeniero, pues obviamente tiene que entrar a hacer algo. Entonces no se queden en esa etapa de solamente hacer por hacer, ¿verdad? Entonces hay que ir más allá, hay que tener, compañero José Mariano, no te distraigas. ¿Estoy en el trabajo, profe? Pues acuérdate de que aunque estés en el trabajo, pues fue un compromiso tuyo inscribirte a esta materia, ¿verdad? Entonces nadie te obligó. Tú te comprometiste a cumplir con los requerimientos. Porque ahora que haces que esté presencial, haz de cuenta que la próxima semana entramos a presencial, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Vas a dejar de estudiar o vas a dejar de trabajar? Entonces, pues les recuerdo otra vez, el que estén trabajando implica un esfuerzo extra. Demuéstrenlo, no solamente digan, pues, que están trabajando. Entonces, pues recuerden que el trabajo requiere tiempo para aplicación y desarrollo adecuadamente de la labor que están haciendo. Solamente les están pagando por eso, ¿verdad? Van a estar recibiendo un cambio y el cambio es la moneda, el efectivo, el cash. Si no es en efectivo, pues se los dan en digital. O sea, les sirve para algo. Entonces fue un compromiso de ustedes. Entonces, si se les va o no están al presente, deben de estarlo repasando, deben de repasar fuera de horarios de trabajo y fuera de horarios de clase, ¿verdad? Entonces, es muy complicado trabajar y estudiar. Bueno, yo sé de eso, ¿verdad? Entonces, mis 80 a mí me saben a 100, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tienes que estudiar, tienes que investigar. Por eso son las tareas, para reforzar lo que estamos haciendo aquí en clase. ¿Vale? Entonces, es lo que se origina en el material tipo P, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un hueco y este hueco puede ser ocupado por un electrón que se encuentre libre. Recuerden que este electrón normalmente tiene que estar en el nivel de conducción.
Y ese nivel de conducción, pues estamos hablando de energía. Tiene que tener energía de fuentes externas. La más común es una fuente de calor, ¿verdad? La radiación del medio físico donde se encuentra. Y la otra, pues, que es la que vamos a utilizar, es las fuentes de voltaje, ¿verdad? Entonces, este átomo puede recibir un electrón que se encuentre libre. Entonces, en el punto de unión, en este puntito, cuando juntas el material tipo P con el material tipo N, pues los electrones libres que están aquí van a ir a ocupar este huequito. Y este átomo de boro, pues se va a ionizar de forma negativa. Y es esto que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, eso, pues, que el electrón se vaya para acá, pues vamos a generar que en el otro átomo, en el material tipo N, se queden, pues, los iones positivos, porque el electrón ya se fue a ocupar un espacio. Entonces, pues, esto va a formar esta región de agotamiento, ¿no? Esta región de agotamiento es debido a que los electrones del material tipo N que se encuentran libres, pues, van a viajar al material tipo P, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se dice como la corriente debido a los portadores mayoritarios. Y es muy importante, que al rato vamos a ver lo que es la corriente de saturación, y esa de corriente de saturación es debido a este flujo de portadores mayoritarios, ¿verdad? Aquí no tenemos una fuente de energía, ¿verdad? Va a llegar un punto máximo, ¿verdad? De que ya en esta región de agotamiento, no hay portadores libres. No hay portadores mayoritarios, ya no hay electrones que estén libres, ¿verdad? Entonces, para que un electrón que esté aquí viaje hasta acá, se requiere mucha energía, ¿verdad? Entonces, como no tenemos energía, pues en esta región de agotamiento, pues ya no contamos con electrones libres para poder originar o hacer ¿cómo se llama? Esta región de agotamiento que se extienda, ¿vale? Entonces, simplemente es con el hecho de, así, juntarlos, ponerlos uno al lado del otro. ¿Alguna duda? ¿Vale? Entonces, para poder hacer ¿verdad? Este intercambio, pues ya no se puede, ya no contamos con portadores libres. Por lo tanto, la corriente que va a circular a través del diodo, pues es 0 volts. En condiciones, cuando el diodo está polarizado con un voltaje de 0 volts, pues tenemos una corriente a través del diodo de 0 amperes. No tenemos voltaje, no tenemos, ¿qué? Corriente. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos con la segunda opción. Entonces tenemos una condición de polarización en inversa. ¿Qué significa? ¿Qué significa que estamos polarizando la unión de forma inversa? ¿A qué es igual el voltaje a través del diodo? Hasta parece que están en el cine, nada más viendo. Participen. Porque de veras puntos de participación no han acumulado. ¿A qué se refiere cuando se presentan condiciones de polarización inversa? Si ya hablamos que el diodo tiene una polaridad o debe tener una polaridad, ¿qué significa? Pues que vamos a invertir los voltajes, ¿verdad?
Y al invertir el voltaje, ¿qué queremos decir? Pues que estamos alimentando con un voltaje negativo, inverso, ¿vale? Entonces, en condiciones de polarización inversa, pues el voltaje a través del diodo va a ser negativo. De hecho, es parte de las características que ayudan a definir los diodos, ¿no? El voltaje inverso al que se está sometido. Porque este voltaje inverso, si no se tiene cuidado, llega a un punto de que es demasiado grande y puede generar una condición de operación indeseada. Y eso también debido a las temperaturas. ¿Ah? Ok, entonces lo que vamos a tener nosotros, ¿verdad? Cuando estamos polarizando el diodo inversamente, ¿qué quiere decir? Pues nosotros tenemos nuestro diodo, ¿verdad? Seguimos teniendo su cátodo y su ánodo, que es por donde debemos polarizarlo positivamente, y el cátodo, que es por donde debemos polarizarlo negativamente. No siempre es así, pero en sus extremidades o en sus puntos, nosotros lo vamos a polarizar de forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que al cátodo, perdón, al ánodo que debe de estar positivo, le ponemos voltaje negativo, y al cátodo que debe de estar negativo, le ponemos el positivo, ¿no? Esto va a generar un flujo de corriente en este sentido, ¿verdad? Y esto vamos a conocer como corriente de polarización inversa o como corriente de saturación, ¿vale? Entonces, IS es la corriente, ¿sí?, de polarización inversa o corriente de saturación. ¿Qué vamos a originar? Nosotros al inyectar electrones, ¿verdad?, a la parte del material tipo P, pues vamos a originar que los huecos se estén llenando. Los huecos del material tipo P se van a ionizar. ¿Qué quiere decir? Pues todos los átomos, aquellos que tienen el huequito, ¿verdad? Aquí hubo una recombinación natural. Aquí estamos forzando todavía más esta recombinación. Por lo tanto, vamos a generar más iones negativos aquí, ¿verdad? Se van a ocupar más huecos con los electrones que estemos inyectando de forma inversa, ¿vale? Entonces vamos a provocar que pues esta región de empobrecimiento pues aumente, y vamos a hacer que pues los portadores mayoritarios en esta región pues sean mucho menor, ¿verdad? Entonces, pero aún así vamos a tener nosotros una pequeña corriente. ¿Por qué? Porque estamos forzando de forma negativa. Va a ser muy pequeña. Y nosotros al forzar, pues vamos a saturar, ¿verdad?, la unión de tal forma de que vamos a generar iones negativos en el material tipo P por los electrones que estamos inyectando. Por lo tanto, se van a ionizar de forma positiva, y pues vamos a provocar de que acá que nos queden los iones positivos, ¿verdad? Nos queden más huecos, y vamos a generar de que en esta región de empobrecimiento no exista o haya muy pocos portadores mayoritarios, ¿verdad? Y esto nos va a generar una corriente pues de polarización inversa y muy cercana a cero, ¿vale? Porque estamos forzando o estamos aumentando esta recombinación, ¿vale? Entonces, cuando nosotros polarizamos el diodo de forma inversa, pues vamos a tener un voltaje del diodo menor a cero. O sea, tenemos una fuente negativa o un voltaje negativo del diodo. También vamos a generar que la corriente del diodo pues sea igual a la corriente de saturación, ¿verdad? Pero en sentido inverso, porque el sentido común de la corriente del diodo pues debe de ir en ese sentido.
Entonces la corriente del diodo, ¿verdad?, ya no es cero. ¿Verdad? Eso se debe pues a que estamos forzando que exista un flujo de portadores minoritarios. O sea, estamos obligando a los que están hasta acá afuera, todos los portadores, todos los que no se recombinaron acá, estamos obligando a que se recombinen, ¿verdad? Y esto pues va a provocar que tengamos una corriente de saturación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Entonces, el voltaje es negativo, voltaje a través del diodo, y aparte la corriente del diodo pues va en sentido inverso y es muy cercana a cero, es muy pequeñita, está en el orden de los picoamperes, nanoamperes, ya en su caso muy grande en los microamperes, ¿verdad? Son corrientes muy pequeñas. Si nosotros seguimos aumentando este potencial, este voltaje inverso, lo que vamos a provocar es que el diodo conduzca, vamos a generar como un efecto avalancha, así se llama. Vamos a obligar que todo esto comience a conducir, ¿verdad? Estamos forzando la conducción y no es una operación tan normal del diodo semiconductor. De que hay uno que utiliza este fenómeno, ¿verdad? Utiliza este fenómeno de avalancha, ¿verdad? Pero es no deseado en la mayoría de las aplicaciones de los diodos semiconductores, ¿verdad? Porque podemos dañar. Estaríamos trabajando a corrientes muy altas, no inversas, y posiblemente pues podamos dañar algún tipo de dispositivo que este diodo pudiese estar protegiendo, ¿verdad? Porque una de las aplicaciones de los diodos también es protección, ¿no? Ok, vamos a ver el tercer caso. El tercer caso es cuando estamos ya hablando de lo que es polarización directa. Entonces, cuando nosotros aplicamos un potencial positivo al ánodo o lo polarizamos directamente, vamos a presionar a que los electrones en el material tipo N y en los huecos en el material tipo P para que se recombinen, ¿verdad? Para que esté fluyendo, para que haya un flujo continuo de los electrones hacia los huecos acá, ¿no? Y vamos a producir el efecto deseado, que es conducir la energía eléctrica, ¿vale? Entonces recuerden que el sentido de la corriente que tomamos nosotros en cuenta es el sentido en el que viajan los huecos. ¿Hacia dónde viajarían los huecos? Los huecos viajarían hasta el positivo al negativo. Y los electrones viajan del negativo al positivo. Entonces vamos a generar un flujo continuo o una recombinación continua, ¿vale? Y vamos a generar, pues, que eso se comporte, pues, como un conductor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo polarizamos inversamente, lo hacemos que se comporte como un material aislante o material dieléctrico. Cuando lo polarizamos directamente, lo obligamos a que se comporte como un conductor. Entonces, el tercer punto de operación, este no es, permítanme, es en condiciones de polarización en corriente directa, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que el voltaje con el que vamos a alimentar al diodo, pues es mayor a cero. Esto va a provocar lo que acabo de mencionar, ¿no? Va a existir una presión, va a existir un forzamiento, por eso también se le llama al voltaje, se le conoce como fuerza, y vamos a obligar que exista esa recombinación, que los electrones viajen hacia los huecos. Y pues es el fenómeno deseado, que se comporte como un conductor. Pero vamos a ver el modelo ideal, así rápidamente. El modelo ideal, pues implica de que no necesariamente se comporta como un conductor. Hay un potencial o hay un voltaje que debe de vencer, que es el que se genera por esta unión. Entonces,
esta unión, ¿verdad? Esta región de empobrecimiento me genera que debo de vencer yo este potencial, esta energía de esta región de empobrecimiento para poder comportarse como un conductor, ¿verdad? Entonces, cuando ya veamos el modelo ideal del diodo, pues vamos a ver cómo es el tipo de curva. ¿Y cuáles son los voltajes típicos para los diodos semiconductores de los materiales de silicio, germanio y de arseniuro de galio? ¿Okay? Entonces, pues cuando ya nosotros estamos polarizando directamente, les comento, ¿sabes? Obligamos, forzamos, presionamos a que los electrones del material tipo N y a los huecos del material tipo P para que se recombinen. Estamos obligando la recombinación. Por lo tanto, pues vamos a generar una región de empobrecimiento pues bastante pequeña, ¿no? Fácil de romper. Se requiere muy poca energía para poder romper esa región. ¿Okay? Y pues eso pues produce el flujo de electrones. ¿Vale? Entonces, aquí las consideraciones que vamos a tomar, que cuando esté polarizado directamente, pues el voltaje del diodo va a ser mayor a 0 y la corriente del diodo, pues también va a ser mayor a 0, no va a ser 0. ¿Vale? Entonces, son las condiciones de operación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es muy importante resaltar que pues, existe una ecuación, ¿verdad? Que no es nuestro alcance de deducirla aquí, ¿verdad? Ya les digo, sería cuestión de meterse mucho a lo que es física de estado sólido, ¿verdad? Y también se le conoce como la ecuación de Shockley. O si quieren verificar el trasfondo histórico, pero se determina que la corriente que circula a través del diodo va a ser igual o es debido a la corriente de saturación, ¿verdad? Debido a los portadores minoritarios, ¿verdad? Esta corriente que tenemos aquí arriba, se fijan, sigue estando presente tanto en polarización inversa como en polarización directa. Y esta es debido a los portadores minoritarios. ¿Sí? ¿Cuáles son los portadores minoritarios? Pues va a depender de cada material. ¿Verdad? Entonces, si nos rezamos acá, el material tipo N tiene portadores minoritarios, ¿verdad? Que son iones positivos debido a las impurezas. Y pues el material tipo P también tiene portadores minoritarios, que son los electrones libres debidos a las impurezas y a los niveles energéticos que esté sometido el material, ¿verdad? Entonces, cada material, aquí tenemos también recombinación de esos portadores minoritarios. Los átomos que están libres o que aceptan un electrón, pues este electrón de acá se puede manipular, ¿no? Y normalmente va en el sentido inverso de la corriente del diodo. ¿Sale? Entonces tenemos corriente de polarización inversa debido a los portadores minoritarios. ¿Vale? Y la corriente del diodo pues se debe en su mayor parte a la corriente que se genera por los portadores mayoritarios. Pero recuerden que esta corriente, esta que tenemos aquí, está siendo forzada. Está siendo forzada pues por la fuente de energía en polarización directa, ¿no? ¿Okay? Entonces, progresando a la fórmula o la ecuación del diodo, ¿verdad? Tenemos que la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación debido a los portadores minoritarios y esto multiplicado por el exponencial elevado a un voltaje del diodo sobre una constante N que va a depender del tipo de material y por el voltaje térmico. Y esto menos 1. Otra forma de verlo es que tenemos la corriente de saturación o la exponencial al voltaje del diodo sobre la constante N, voltaje debido a la temperatura, voltaje térmico, menos
la corriente de saturación. Y esta corriente de saturación, pues es muy cercana a cero. A comparación de esta, que puede ser muy grande, pues esta a veces se desprecia. ¿Vale? Entonces, pues N es una constante y normalmente este valor de esta constante oscila entre 1 y 2, ¿verdad? De hecho, se le conoce como factor de idealidad. ¿Sí? Entonces, este pues va a estar en función de las condiciones en las cuales esté operando el diodo y pues la construcción física, los materiales, ¿verdad? El tipo de diodo, etcétera. Entonces, para casos de prácticos y nosotros vamos a utilizar es que N vale 1. Siempre, a no ser de que pues por cuestiones de diseño, pues ya, y porque ya son expertos en física de estado sólido, pues sí lo pueden desarrollar, ¿no? Pero para cuestiones prácticas de aquí del curso, pues el autor sugiere que le demos el valor de 1 y muchos autores, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí nosotros que pues el voltaje del diodo, pues es el voltaje a través de las terminales del ánodo y del cátodo. Y pues aquí tenemos un voltaje térmico. Térmico. Este voltaje térmico pues es debido o es determinado pues a los cambios de temperatura, ¿verdad? Está determinado pues por unas constantes, prácticamente son constantes, solamente depende de la temperatura, no depende de ningún otro valor. Pues el voltaje térmico pues va a depender enteramente de la temperatura y pues va a ser igual a la constante de Boltzmann. Vamos a ver cuál es ese valor sobre la carga del electrón. ¿Alguien sabe cuál es la carga del electrón? Entonces, ¿dónde K es la constante de Volkswagen? No. Boltzmann. Y este tiene un valor de aproximadamente 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin. ¿Sale? Y la carga del electrón, ¿a qué es igual? ¿Alguien tiene el dato? Jonathan, David. 1.603 2. 1. ¿Por 10 a la menos qué? Por 10 a la menos 19. Ah, no, ¿Qué? permítame. Sí. Sí. Ah, no, sí. ¿Grados o qué? ¿Grados Celsius? Coulombs. La carga, la unidad para medir carga es Coulomb. Coulomb. Así. En el sistema internacional. ¿Verdad? Entonces, nuestras unidades pues van a estar en base al sistema internacional para poder determinar lo que es el voltaje térmico, ¿verdad? Y si se fijan, pues son puras constantes. Esto de aquí es constante. ¿Qué es lo que va a determinar el voltaje térmico? Pues la temperatura a la que se encuentre el diodo, ¿verdad? Si aumenta la temperatura, aumenta el voltaje térmico. Si disminuye la temperatura, disminuye el voltaje térmico, ¿vale?
Entonces, esta es la ecuación que nos ayuda a determinar el comportamiento de lo que es el diodo, ¿verdad? Y así lo pueden encontrar ustedes en cualquier bibliografía. Busquen la ecuación, si quieren investigar un poquito más, de Shockley, así, creo. No, como que suena muy españolizado eso. Para que se suene más extranjero, le ponemos aquí una K. Se escucha más bonito. Shockley. ¿Verdad? Entonces hay nombres muy raros que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos pronunciar. Por ejemplo, ¿cómo dicen ustedes? Kirchhoff o Kirchhoff. ¿Verdad? Entonces, pues son nombres que, por ejemplo, Schwarzenegger, pues también, Schwarzenegger. Y Buchholz, otros dicen Buchholz, otros dicen Buchholz. ¿Verdad? Entonces, son nombres muy, muy complicados de pronunciar para nosotros. ¿Vale? Entonces, pues ya con esto nosotros podemos resolver cualquier problema, ¿verdad? Obviamente utilizando conceptos de física de estados sólidos, podemos determinar nosotros la corriente y el voltaje que esté circulando por un diodo. Pero para ello requerimos, no, profe, espero no molestar. No, ay, me avisan que no van a entrar a clase, no entren. Yo no sé, yo no soy el que pide los certificados de ausencia. Ni me avisen que no van a entrar a clase. Nuevamente, pues yo guardo un registro, de hecho se guarda automáticamente el registro de quienes entran a las actividades. Incluso queda registrado cuándo entran y cuándo salen. Si salen y entran, se guardan las entradas y salidas que hicieron, ¿verdad? Entonces, pues eso está fuera de mi alcance, es lo que me están avisando. Pues no. Ok. Entonces, pues para ello, para poder utilizar esta ecuación, pues requiero yo ciertos valores. No siempre me van a dar el voltaje del diodo, ¿verdad? Simplemente van a ser problemas de aplicación. Yo aquí, para poder resolver esta ecuación, obligado estoy a conocer la corriente del diodo. Estoy obligado a conocer el voltaje del diodo y la corriente del diodo y la temperatura a la que se encuentra el diodo, ¿verdad? Para poder determinar, pues, los demás valores. ¿Verdad? Entonces, si es una ecuación donde tengo dos incógnitas, si se fijan aquí las incógnitas, pues va a ser para encontrar la corriente, luego aparte también la corriente de saturación. Entonces, si se fijan, son muchos factores que yo necesito para poder aplicar esta fórmula. Lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? En la aplicación es que vamos a tener nosotros una fuente de energía. Vamos a tener un diodo. Y vamos a determinar, pues los parámetros que me interesan aquí. La corriente del diodo, el voltaje del diodo, ¿verdad? Y esto va a depender, pues, de la fuente que tengamos aquí y de la resistencia que tengamos acá, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos vamos a concentrar tanto en lo que es la ecuación del diodo. Esta simplemente nos va a ayudar a comprender un poco más lo que son los modos de operación. Vamos a ver el modelo ideal, perdón, el modelo real, ¿verdad? Y este modelo real nos va a ayudar a tomar un modelo ideal, un modelo aproximado que es bastante bueno para poder hacer o realizar cálculos. Sus variaciones pues son muy pequeñas y pues podemos considerarlo un análisis adecuado para poder determinar los parámetros importantes, ¿no? Porque estos parámetros de voltaje y de corriente del diodo pues me ayudan a determinar pues la potencia que está disipando el diodo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar trabajando con modelos físicos, con modelos reales,
que ya están funcionando, ya se les hizo su estudio, ¿verdad? Para poder diseñarlos. Y pues contamos con un montón de características técnicas que describen el producto, ¿no? Que cuál es la corriente máxima del diodo, cuál es el voltaje máximo del pico inverso, ¿verdad? Cuál es la curva característica de operación, ¿verdad? La potencia máxima que disipa el diodo. Entonces, un montón de características eléctricas que nos van a ayudar a determinar pues cuál es el tipo de elemento más adecuado a la aplicación específica. ¿Vale? Por ejemplo, de los que están trabajando, ¿alguien trabaja con respecto al área que están estudiando? José Mariano. Usted que trabaja como de jefe porque hasta le llevan un refresco. Entonces los jefes normalmente no saben esos temas. Entonces, pero ¿alguien trabaja con respecto al área de ingeniería? ¿Ingeniería eléctrica, mecánica o de informática? ¿Electrónica? ¿No? Yo tuve un trabajo, profe, así. A ver, dime. Sí, mire, me tocaba en las tarjetas madre, me tocaba ponerle todos los componentes mediante una máquina que era pasaba la tarjeta así virgen y luego le tenía que poner soldadura en pasta, o sea, en pasta y con el calor se iba soldando y ya le poníamos los componentes con una máquina, como los ponía así, como que Sí. los inyectaba y después pasaba un tipo horno, bueno, un horno donde se calentaba para que la soldadura se fijara. Y después de eso teníamos que lo teníamos que pasar a un magazine, se llamaba, pues, para donde se ponían todas las tarjetas. Y de eso lo llevamos a otra máquina donde se le inspeccionaba componente por componente y se le hacía un chequeo, pues se le pasaba corriente y donde hubiera una falla, pues nos mandaba ahí la cámara y nos enseñaba ahí el componente que estaba dañado y nos enseñaba a veces estaba desorientado o a veces estaba tirado y pues eso era lo que yo hacía en ese empleo. Muy bien, de hecho, ahí la parte que está hablando el compañero, pues era un proceso de maquilación, ¿verdad? De producción. La parte de diseño, pues se involucra toda esta parte, la investigación, ¿verdad? Y desarrollo de cuáles son las características eléctricas que yo deseo que tenga esta tarjeta. Entonces ahí pues no es solamente colocar elementos por colocarlos. Entonces tengo que fijarme más en las características eléctricas y de control que va a tener. Y pues ya después paso ahí a las características dimensionales, ¿verdad? Entonces el diseño, pues ya viene aquí la tarjeta, ya con un tamaño y con los componentes en determinada posición, ¿verdad? Y pues hacer el proceso de soldadura. Como dice él, es una pasta que pues es una combinación de la pasta que ustedes conocen de soldadura, pero con polvillo de soldadura, muy, muy fino. Entonces, pues la pasta es prácticamente hasta líquida, ¿no? Y ya con alta temperatura, pues se funde de forma fácil. La pasta lo que ayuda es a fundir más rápido, porque si le aplica mucho tiempo el calor, los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Son muy sensibles a la temperatura y se pueden dañar, ¿verdad? Entonces, y el proceso del horneado, pues es para terminar que los remanentes de soldadura que quedaron por ahí sin convertirse así en sólido para que no produzcan algún cortocircuito, pues ayuda a que se junte todavía más la pasta, ¿no? Y posteriormente pasa un proceso de revisión, donde son puntos específicos, ¿verdad? Que pues si no mide los valores adecuados, ¿verdad? Pues no pasarían, ¿verdad? Hubo un proceso dañado. Y no necesariamente es el proceso de producción. Puede ser que como los elementos los compran por mayoreo, ¿verdad? La verificación de esos elementos los hacen en base a muestreo. Entonces, posiblemente ahí por
transporte, por la manipulación, ¿verdad? Y por el mismo proceso de fabricación se pueden dañar. Por eso tienen esos puntos de revisión muy específicos. Si no tienen los valores que cumplen con el diseño, ¿verdad? Pues se descarta, ¿no? Pero por eso es muy importante ver los parámetros eléctricos de los componentes. Es muy importante en el diseño eléctrico. Y es algo que les falla a todos los estudiantes de ingeniería, ¿verdad? A todos. Y también a los que estamos ya en el campo de aplicación de ingeniería, de que no hacemos este análisis, ¿verdad? A veces simplemente copiamos un circuito y esperemos que se comporte de la forma que nos describe en la página. Normalmente sí, pero pues a veces no cumple esas funciones y tenemos que verificar el por qué no. ¿Vale? Eso es parte del proceso de ingeniería. ¿Sí? Entonces, pues vamos a enfocar más en estos parámetros. Vamos a trabajar con modelos ideales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los parámetros que nos pide la física de estado sólido son muy a detalle y son muchos. Nosotros podemos tomar un modelo ideal y podemos decir que esta no me interesa. Perdón, aquí. Esta sí me interesa, pero esta la puedo determinar. Y pues, condiciones normales a la temperatura de 20 grados centígrados, o sea, ni frío ni caliente, pues en esas condiciones. Cuando lo tomo en cuenta, pues voy a ver en qué condiciones va a operar el dispositivo, voy a ver la hoja de datos y voy a verificar cuáles son las variaciones que pudiese tener en condiciones de temperatura máxima y temperatura mínima, ¿verdad? Porque a lo mejor la temperatura a la que va a estar operando, no hay problema, ¿no? Y si sobrepaso las temperaturas máximas, pues en mi diseño tengo que implementar un dispositivo, ¿verdad? Que esté enfriando, que esté disipando el calor, ¿vale? Entonces son muchos parámetros, demasiados parámetros cuando estaban trabajando con física de estados sólidos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, si nosotros graficamos esa ecuación, ¿no? ¿La ecuación de quién? Si a alguien le quedó el nombre. De Shockley. Shockley, muy bien. Entonces, la ecuación de Shockley, si nosotros la graficamos, vamos a tener una curva de este tipo, ¿verdad? Entonces, pues lo que vamos a generar nosotros, pues es ese tipo de curvatura. ¿Sí? A ver, permítanme. Entonces, esta curva le vamos a poner especial atención, ¿verdad? A lo que es la línea punteada, ¿no? Porque es la condición ideal. Esta que está aquí es la que me dice el comportamiento, ¿verdad? De esta ecuación de Shockley. Que la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación por exponencial el voltaje térmico, perdón, voltaje del diodo sobre el voltaje térmico. Ya aquí estamos diciendo que N es igual a 1, ¿verdad? Esta constante la vamos a tomar como 1, menos 1, ¿vale? Y esta que está de color azul, pues es para un valor comercial, ¿no? O sea, aquí se referencia a un valor comercial de un diodo. Pero nos vamos a enfocar más en la que es la línea punteada, ¿no? Si se fijan, pues el tipo de curva, pues varía muy poco. Es muy semejante y varía dependiendo del tipo de construcción, del tipo de material que se está utilizando. Pero es el modelo más o menos típico que tiene un diodo semiconductor, ¿vale? Entonces vamos a analizar los 3 puntos, ¿verdad?, que vimos anteriormente. Vimos el sin polarización, no escribe. Vamos a recorrer aquí. Vamos a ver el punto sin polarización.
¿Qué significa? Que el voltaje del diodo es igual a 0, ¿no? Y vamos a tomar como referencia esta ecuación. ¿Qué pasa con el voltaje del diodo igual a 0? Pues vamos a tener que la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación, ¿verdad? Y esto se va a multiplicar por exponencial. Aquí tenemos 0 y entre cualquier valor del voltaje, esto va a dar 0. No importa qué voltaje tenga el voltaje térmico, no importa qué valor tenga el voltaje térmico, ni a qué temperatura se encuentre, ¿verdad? Pues el voltaje del diodo, a través del diodo, va a ser 0, ¿verdad? Menos 1. Entonces, tenemos la corriente de saturación. ¿Cuánto es exponencial elevado a la 0? Jonathan, David. 1. Muy bien. Entonces tenemos 1 menos 1. 1 menos 1, esto va a dar 0. Por lo tanto, la corriente de saturación por 0 va a ser 0 volts. Entonces, quiere decir que en el punto de que no tenemos voltaje, pues la corriente del diodo va a ser 0. Estamos hablando del origen, ¿ya? Vamos a ver la segunda, el segundo punto. Vamos a hablar de polarización inversa. Estamos hablando que el voltaje del diodo es menor a 0. Estamos hablando de un voltaje negativo. Vamos a ver un poquito lo que es exponencial. La exponencial de un número negativo, ¿verdad? Pues es muy cercano a 0. Entonces, si ustedes recuerdan un poco del comportamiento de la función exponencial, para valores negativos, esa tiende a un valor de 0. De hecho, si nosotros aplicamos el límite cuando x tiende a menos infinito del exponencial de x, pues eso es prácticamente 0. Visto de otra forma, pues la curva de exponencial es de ese tipo. Antes de 0 es muy cercano a 0 y después de 1 se crece de una forma pues muy rápida. Por eso se toma como referencia cuando algo o una tasa tiene un crecimiento muy rápido, pues se menciona que tiene crecimiento exponencial, ¿no? Tiene un crecimiento muy rápido. De hecho, ustedes ya llevaron ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Para determinar la tasa de crecimiento de las infecciones por el COVID, pues se hizo por medio de ecuaciones diferenciales y pues así se dice. Se dijo, tiene un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque ya al resolver esa ecuación diferencial, pues determinaron que tenía un comportamiento exponencial, ¿no? Entonces, pues uno le pasa a 10, 10 le pasan a 1000, 1000 le pasan a 1.000.000, 1.000.000 le pasa a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, tiene un crecimiento muy rápido cuando es positivo, pero cuando es negativo, el exponencial, pues se acerca a 0. Entonces, pues aquí tenemos nosotros voltajes muy, muy grandes. Entonces, ¿alguien puede sacar el exponencial de menos 40? Así nada más por ver, a ver si no les miento. Porque pues a veces como que les veo cara de, ese maestro se desrifa. Nada más para que no me dejen mentir. Alguien que calcule la exponencial de menos 40. A mí me da 4.24 a la menos 40. No, a la menos 18. Entonces imagínate 4.40 y pónganle 18 ceros antes de eso. Pues es un número muy cercano a 0. Prácticamente estamos aquí, miren, estamos en el orden de los picos. Aquí en la gráfica, no sé si alcanzan a apreciar que la corriente está en el orden de los picoamperes. Y picoamperes, pues es a la menos 12. Entonces tenemos 10 a la menos 12 amperes. Entonces es una corriente, pero muy, 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 muy pequeña. ¿Vale? Entonces la corriente del diodo
la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación por exponencial. Aquí vamos a ponerle a un valor negativo, pero vamos a dejarle así. Menos voltaje del diodo entre voltaje térmico. ¿Verdad? Y menos la corriente de saturación. Pues esto prácticamente se va a hacer 0. ¿Verdad? Entre más grande sea el número, más pequeño se va a hacer. Entonces aquí tenemos por 10 a la menos 18. Luego por 10 a la menos 12. No, pues prácticamente esto se hace 0. Esto es 0. Y solamente nos queda que la corriente del diodo pues es igual a la corriente de saturación, pero en sentido inverso. O sea, la corriente del diodo es negativa y es muy pequeña. Conforme se va acercando a 0, pues se va acercando a 1. ¿Verdad? Se va acercando a 1. Si se acerca a 1, pues prácticamente esto tiende a ser 0. Entonces, esta es la región cuando está polarizado inversamente. Déjenme ponerlo de color verdecito. Vamos a marcarlo así, amarillo. ¿Verdad? Entonces, esta es la región cuando está polarizado inversamente, ¿no? Tiene una corriente muy pequeña e inversa. Ahora vamos a ver el tercer punto. Estamos hablando de polarización directa. En polarización directa, pues tenemos un voltaje del diodo mayor a 0. Por lo tanto, la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación por exponencial al voltaje del diodo entre el voltaje térmico menos la corriente de saturación. Ya vimos que la función exponencial pues crece de forma muy rápida, ¿verdad? Cuando son valores positivos. Entonces nosotros podemos decir que la corriente de saturación por exponencial al voltaje del diodo, ¿verdad?, es mucho mayor a la corriente de saturación, ¿verdad? Entonces podemos decir que la corriente de saturación, perdón, la corriente del diodo es la corriente de saturación por exponencial al voltaje del diodo y voltaje. Entonces esto es mayor a 0, ¿no? Y aquí podemos ver la curva. Entonces hay un punto pues de que no tenemos suficientemente energía, ¿verdad? En esta región no tenemos mucha energía, por lo tanto no podemos obligar que los portadores mayoritarios viajen del material tipo P al material tipo N. Solamente tenemos pues ahí la región de agotamiento, ¿verdad?, la recombinación, ¿verdad? Pero podemos llegar a vencer esa región de agotamiento y va a empezar a aumentar la corriente, ¿verdad? Aumenta la corriente porque aumentó el voltaje. Entonces la corriente pues se va a ir a crecer de forma exponencial, ¿no? Va a crecer muy rápido, ya que entró en su etapa de conducción. Aquí debe de vencer la brecha, ¿vale?, que es lo que mencionábamos anteriormente. Acá. No, saca la derecha. Aquí. Esta región de agotamiento. ¿Vale? Entonces tiene que vencerla. ¿Cómo la vence? Pues con fuerza, con voltaje, ¿verdad? Entonces, pues vamos a llegar a un punto de que el voltaje es suficiente grande, pues vamos a provocar que los portadores mayoritarios viajen del material tipo P al tipo N. Entonces, vamos a forzar la recombinación. Vamos a forzar que los electrones ocupen los electrones libres del material tipo N, pues ocupen los huecos del material tipo P, ¿verdad? Estamos obligando. Y eso va a permitir que el diodo se comporte como un circuito cerrado, ¿no?, que esté conduciendo corriente. Obviamente la corriente pues va a estar limitada por nuestro voltaje, ¿verdad? Tenemos que encontrar un punto de operación adecuado. Normalmente lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad?, vamos a tomar esas consideraciones extremas
Las consideraciones extremas es voltaje máximo de alimentación con corriente cero y corriente máxima. Y vamos a generar una recta de curva. Y el punto de operación, pues va a estar dando donde la curva, ¿sí? La ecuación de Shockley, pues se corte con la recta de carga. Esto le vamos a conocer como recta de carga, ¿no? Entonces es la corriente del diodo máxima. Y aquí es la voltaje de alimentación, ¿no? El voltaje de la fuente cuando está abierto. Y acá, pues cuando está en modo de conducción máxima. Y ahí vamos a determinar una corriente de operación, que aquí es la corriente del diodo, y aquí tenemos nosotros un voltaje del diodo. Y normalmente se le conoce como punto Q, punto de operación. La Q es de quiesciente, si no mal recuerdo. ¿Qué significa quiesciente? Pues es un punto determinado, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estar trabajando inicialmente, ¿no? Con recta de carga. Ya cuando estemos viendo lo que son circuitos de polarización de un diodo, yo creo que eso lo empezamos a ver ya la próxima clase. ¿Verdad? Una curva de... Y ya la próxima clase empezamos con la recta de carga. ¿Verdad? O todavía lo podemos dejar para el viernes, ¿verdad? Porque es la recta de la carga, porque tenemos que ver todavía lo que son el voltaje pico inverso. Tenemos que ver los modelos ideal aproximado, ¿verdad? Simplificado. También tenemos que ver los tiempos de recuperación inversa. Es muy importante esto, los tiempos de recuperación inversa, debido a que el diodo, para poder, vamos a recordarlo para acá, el diodo para poder estar conmutando, ¿verdad? Para estar en condiciones de polarización inversa a cambiar en condiciones de polarización, en condiciones de polarización directa a cambiar más abajo entonces, más abajo, yo estaba viendo otro. En condiciones de pasar de modos de polarización inversa a polarización directa, pues requiere un tiempo de recuperación, ¿verdad? Para poder establecer que los portadores mayoritarios pues hagan su cambio, hagan su recombinación. Permitir que los electrones del material tipo N viajen al tipo P, ¿verdad? Y aparte, pues de aquí que se vayan generando los huecos, ¿verdad? Entonces, requieren un tiempo de recuperación. Y es muy importante porque a veces se requieren velocidades de conmutación bastante rápidas. Por ejemplo, si estamos hablando de un diodo rectificador, nosotros tenemos que el tiempo es igual a 1 entre 60. Entonces, ¿qué tiempo tenemos aquí? 1 entre 60, ¿cuánto es? ¿16.66 milisegundos? 16.66 milisegundos. No, o sea, es una milimésima, una miliparte de segundo, ¿verdad? Es muy poco tiempo. Entonces, los dispositivos que requieran estar funcionando como rectificadores, pues deben de trabajar a frecuencias o a tiempos, deben tener tiempos de respuesta, deben tener tiempos de recuperación inversa menores a este tiempo. ¿Por qué? Porque si no, el diodo no va a operar adecuadamente. Va a estar conduciendo, pues, cuando ya esté en polarización inversa. Entonces, pues ahí vamos a tener nosotros un problema. O simplemente no va a hacer el cambio cuando nosotros creemos que ya vayamos por la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces va a tener tiempos de operación muy lentos, sobre todo para dispositivos de telecomunicaciones. Entonces, ahí sí se requiere tiempos de operación pues bastante rápidos. ¿Vale? Entonces, aquí dejamos el día de hoy, jóvenes.
¿verdad? En el transcurso del día les voy a subir actividad para investigar, para que vengan un poquito empapados. Uno de ellos pues va a ser este tiempo de transición inversa, perdón, el tiempo de recuperación inversa, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar la siguiente clase, cuáles son las ventajas o cuál es lo ideal y cuál es lo práctico, cuáles son los efectos de temperatura en el diodo, ¿verdad? Y lo que es la región Zener o la región de voltaje pico inverso, ¿verdad? El PIB. ¿Verdad? Son características muy importantes que debemos nosotros considerar en el diseño de un diodo, porque si sobrepasamos ese voltaje máximo que soporta, pues vamos a provocar que el diodo comience a conducir de forma inversa, ¿verdad? A veces un deseo es un efecto deseado, pero en su mayor parte no lo es. ¿Vale? Ok, jóvenes, entonces aquí dejamos, continuamos la clase del miércoles, ¿verdad? Entonces, como quedamos, vamos a tratar de dejarles los últimos 15 minutos de la clase, pues para que vayan a atender sus circunstancias personales. ¿Hay alguna duda? Bueno, No, todos profe. siempre se los voy a entender como que sí entendieron, ¿verdad? El que calla otorga. Entonces, yo voy a entender de que el tema está claro, ¿vale? Entonces, no me estén reclamando después en el examen o en los ejercicios. Que, tuve dudas. Bueno, en clase no preguntaste. ¿Ok? Entonces, pregunten todo lo que quieran, pregunten en clase, ¿verdad? Ahí los puedo atender y la verdad, de preferencia para que pues la duda quede solventada y no les vaya a acarrear problemas en el momento de desarrollar los problemas, ¿verdad? De resolverlos, ¿vale? Ok, jóvenes, entonces nos vemos por aquí el miércoles. Nos vemos, profe. Luego. Profe, hasta el miércoles. Hasta luego, buen día. Nos vemos, profe.